El débit o débito es un registro contable que aumenta el saldo de una cuenta de activo o gasto. Los access y los expense aumentan por el lado débito y disminuyen el saldo de una cuenta de liabilities o pasivo, owner's equity, capital, o un income o ingreso. O sea que si tenemos un aumento de un activo, pues lo vamos a registrar por su lado débito. Y si tenemos una disminución de un liability, pues lo vamos a registrar. Y si tenemos una disminución de un liability, pues lo vamos a registrar por su lado débito. O sea que el lado débito sirve para aumentos y disminuciones. Aumentan access y expense y disminuyen liabilities, owner's equity y los income. Eh, en términos sencillos, representa una transacción en la que se otorga algo de valor a la empresa o se reconoce, digo, perdón, que se otorga, no, que en términos simples, eso refleja una transacción en la que la empresa recibe algo de valor, por ejemplo, cuando se compra un equipo, ¿verdad? Cuando se compra un equipo, esa compra se registra por el lado débito. Ahora, el crédito, chicos, o el credit, ¿verdad? También es un registro contable, pero este aumenta el saldo de las cuentas de pasivos, patrimonio o ingresos. O sea que aumentan los liabilities, aumentan el owner's equity y aumentan los incomes, aumentan por el lado crédito y disminuyen, entonces por el lado crédito disminuyen los access y los expense. En términos sencillos, representa una transacción en la que se otorga algo de valor a la empresa o que se reconoce un ingreso. Por ejemplo, si una empresa vende un producto, si una empresa vende un producto, se registra un crédito en la cuenta de ingreso, reflejando que ha generado una ganancia. Y entonces aquí tenemos estos diagramas, chicos, que es para que ustedes vean por dónde aumenta. Eso lo tenemos que aprender. ¿Qué vamos a saber ahora? Cuando tenemos una transacción, tenemos que saber cuáles cuentas afectan y tenemos que saber si esa cuenta aumenta o disminuye. Y ahora, si aumenta, tenemos que saber que si esa cuenta es tipo Access, pues aumenta por el lado débito. Entonces, y que si esa cuenta que aumenta es un liability, pues aumenta por el lado crédito. Entonces, fíjense que por aquí tenemos access aumentan por el debit, los liabilities aumentan por el credit, el owner's equity aumenta por el credit. Los access disminuyen por el credit, liabilities disminuyen por el debit y el owner's equity disminuye por el debit. ¿Okay? Eso es una forma. Ahora tenemos otro aquí, otro diagrama. Las cuentas que aumentan por su lado, o sea, las cuentas aumentan, los activos y los expense aumentan por el debit y los liabilities, income y el capital aumentan por el credit. Mientras que los access y los expense disminuyen por el credit y los liabilities, income y el capital disminuyen por el débit. Entonces, chicos, ahí estamos de las dos formas. Y la que ustedes quieran poner, que después ustedes la aprendan. Eso se nos da, ustedes van a ver que con la práctica, pues nosotros vamos a aprender eso, lo vamos a aprender porque no vamos a pasar todo este tiempo en eso. Teacher, el debit se viene refiriendo como al cash, ¿no? No, el débit vamos a ver ahora vamos a ponernos aquí para explicarle lo que es
el debit. Vamos a ponernos aquí. Déjenme buscar vamos a buscar algunos ejemplos. Este es otro diagrama, déjenme ponérselo también. O sea que por diagramas, esto es otro diagrama. El cash no es un debit, el cash es un asset. Y los assets aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Los liabilities disminuyen por el débito y aumentan por el crédito. El owner's equity disminuye por el débito y aumentan por el crédito. El income disminuye por el débito y aumenta por el crédito. Y los expenses aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a determinar, vamos a decir una serie de cuentas y dependiendo del tipo de cuenta que sea, ustedes van a decir por qué lado aumenta o disminuye. Comenzamos con eso. El cash, que alguien preguntó, el cash, chicos, oh, wow, ay, oh, ok, aquí. El cash, que es un access, aumenta cuando decimos que la empresa recibió efectivo, aumenta por el debe. Ahora, cuando decimos, mira, se pagó 500 se compró supplies al contado. Chicos, el cash disminuye y disminuye por el crédito. Cada cuenta tiene dos lados, chicos. Cada cuenta contable tiene dos lados. Cada cuenta contable tiene dos lados. Mañana vamos a ver esto, pero es para que ustedes queden. Cada cuenta contable tiene dos lados. Tiene un lado que es el debit y tiene un lado que es el crédito. Esa es la llamada cuenta T, ¿no? Esa es la cuenta T, que mañana vamos a hablar de la cuenta T. Entonces, cuando decimos que el efectivo aumenta por el débito, es que aumenta por aquí. Cuando decimos que se vendió, que se realizaron servicios y la empresa cobró $1,000 por esos servicios, entonces en nuestra mente, chicos, así, en nuestra mente, le damos un débito y ponemos esos 1,000 del lado débito, porque entraron a la empresa. Ahora, cuando se paga, entonces la empresa pagó 400 a sus acreedores. El efectivo disminuye por el crédito, pero eso lo vamos a ver mañana. Pero era para que alguien que preguntó, pues, eh, como que se ubicara, porque cuando hablamos de débitos y créditos, si no tenemos la idea, pues uno dice, pero ¿y qué es esto? Es que todas las cuentas contables tienen dos lados, todas las cuentas contables tienen débitos y créditos, todas. Ahora tenemos que saber en una transacción si esa cuenta contable está aumentando o disminuyendo. Y si está aumentando, tenemos que saber por qué lado aumenta esa cuenta, si es por el débito o por el crédito. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a borrar esto. Y me control Z, porque esta no quería que se fuera. Y esto sí, control Y. Entonces, vamos a poner el cuadrito aquí. Yo le comparto el material esta noche. Tenemos aquí cuentas, ¿verdad? Y ustedes van a decir por qué lado aumenta o disminuye. O sea, lo vamos a hacer entre todos. Decimos, capital is increase, o sea, el capital aumenta, chicos, y el capital aumenta por el lado
crédito. ¿Por qué? Porque dijimos que lo que es liabilities, owner's equity y los income aumentan por el lado crédito. Y si la capital aumenta, pues por el crédito. Cash is decreased. O sea, el efectivo disminuye. El efectivo disminuye por el crédito. Accounts payable is increased. Chicos, el accounts payable es un liability y los liabilities aumentan por el Aumentan por el crédito. crédito y disminuyen por el débito. Dice, rent expense is increased. La renta aumenta, dice que aumenta. La rent expense es un expense y los expense aumentan por el débito. Equipment is increased. O sea, el equipo aumenta. El equipment es un access. Y los access aumentan por el lado débito. O sea que aumentan por el debe. Fees earned is increased. Fees earned es un ingreso por servicio. Y los ingresos, según la tablita que tenemos por aquí arriba, dice que los ingresos aumentan por el crédito. Entonces, ponemos aquí en el crédito. Y dice, capital is decreased through drawing. Capital disminuye a través de los retiros. Y ahí, entonces, vamos a hacer una explicación. Miren, hay una cuenta, y eso yo quiero que ustedes también abran su mente y su todo, porque esto es nuevecito. Miren, hay una cuenta que se llama drawing. La cuenta de drawing es la cuenta de retiro. ¿Qué pasa con la cuenta de drawing? Que la cuenta de drawing es una cuenta tipo capital. Pertenece al grupo de cuentas de Owner's Equity. Pero es una cuenta que, aunque pertenece a ese grupo, tiene un comportamiento contrario. Eso es lo que se llama una contracuenta. Una contracuenta es, y vamos a encontrar contracuentas en todos los grupos de cuentas. Una contracuenta es una cuenta que pertenece a ese grupo, pero tiene el comportamiento contrario. ¿Cómo así, profe? Que mientras que el capital aumenta aumenta por el crédito, el drawing aumenta por el débito. Y las contracuentas existen para disminuir a la cuenta. ¿Oyeron? En la cuenta de drawing disminuye la cuenta de capital. Y por eso es que es una contracuenta. Entonces, vamos a tener muchísimas contracuentas. Por ejemplo, la depreciación acumulada es una contracuenta del activo, que pertenece a las cuentas de activos, pero es una contracuenta porque disminuye los activos. Tenemos, por ejemplo, las cuentas de descuento sobre ventas y devoluciones sobre ventas. Es una cuenta de income, de ingreso, pero es una contracuenta porque disminuye. En los estados financieros, las contracuentas se ponen junto con la cuenta. Por ejemplo, decimos capital, 1,000,000 de pesos, 150,000, y ponemos less drawing, y entonces ahí ponemos los 10,000 que retiraron, y entonces ahí tenemos el neto del capital, ¿verdad? Que no es tan fácil así, pero sí, siempre las contracuentas lo que hacen es que disminuyen la cuenta a la que pertenece. Los drawing disminuyen. Entonces, en este caso, como el capital es decreased,
Bueno, pues vamos a poner lo que disminuye por el débito. Pero es lo mismo que aquí dijera, es lo mismo que aquí dijera, el drawing is increased. Esas dos transacciones son las mismas. Y el drawing aumenta por el débito. O sea que es lo mismo, ¿ven? Pero es bueno que ustedes desde ahora, pues, lo estemos manejando de esa forma. Cuando hablemos de la cuenta de drawing, y cuando digamos que el dueño retiró efectivo, pues lo vamos a poner en el drawing y lo vamos a poner por el debe, porque el drawing aumenta por el por el débito, aunque sea una cuenta de capital. Y es porque es una contracuenta. Siempre vamos a estar, siempre yo les voy a recordar, ¿verdad? Lo que son las contracuentas. ¿Por qué? Porque es importante que la entendamos. Asimismo, por ejemplo, ustedes recuerdan que hablábamos ayer, la semana pasada, o no, ¿cuándo fue? Ayer, sí, eh, la semana pasada hablábamos de contabilidad, no. Sí, sí, la semana pasada estábamos todavía en contabilidad, estábamos en contabilidad, sí. Hablábamos del principio, del, del principio, hablábamos de los principios contables. Bueno, y del costo histórico de los activos. Bueno, pues el costo histórico es el activo, pero la contracuenta que disminuye el costo histórico es la depreciación acumulada, que también es una contracuenta. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo de los activos, de los access, pero disminuye los access. Entonces quiere decir que esa cuenta aumenta por el débito. Fíjense, por el crédito. Fíjense que, por ejemplo, chicos, cuando nosotros tenemos una cuenta que tenemos equipment, por ejemplo, los equipment, que es un activo fijo, eh, o sea, nunca una transacción normal va a decir que hay que disminuir el equipment. Nunca. Una transacción normal de una empresa no dice, óigame, se gastó el escritorio, porque eso no se disminuye así. Ah, vamos a disminuir el equipment. No, no, no. No son como los supplies. Entonces, los equipos, a esos activos fijos, pues nunca se le da, nunca se le acreditan, nunca se acreditan. Solamente se le da el crédito cuando se van a discard, cuando se van a sacar de los estados financieros. O sea que los activos fijos solamente se disminuyen por el crédito cuando van a salir de los estados, cuando ya va a salir de la empresa. Entonces, ¿quién disminuye a los activos que se van gastando con el tiempo? La depreciación acumulada. Entonces, después también lo vamos a ver. Entonces, chicos, aquí está lo que qué es lo próximo que vamos a analizar en las transacciones. Lo próximo que vamos a analizar en las transacciones es, primero, cuáles son las cuentas que se afectan. Segundo, qué tipo de cuenta es. Y tercero, ¿por qué lado se afecta esa cuenta? Si por el débito o por el crédito. Vámonos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Profe, en español, ¿qué quiere decir la que usted dijo de contracuenta es? El drawing, Sí, esa es la cuenta de retiro. Cuando tenemos una cuenta que, por ejemplo, decimos, el dueño se llama Juan Pérez, tenemos Juan Pérez Capital, que es el capital, y tenemos Juan Pérez Drawing, que es el retiro. Entonces, cuando el dueño retira, pues nos vamos para la cuenta de Drawing y hacemos el débito. Y le damos un débito. Es el equivalente, el Drawing es la cuenta de retiro. No se preocupen, que eso vamos a ver. Eso vamos nosotros, hacernos expertos en eso. Esto iba más para acá. Ya. Entonces vamos a copiar esto. Anda.
Pues aquí hay que hacer algo para, vamos a voltear la hoja. Ahora sí. Tenemos, dice aquí, nombre, nombre de la cuenta. Aquí están los nombres de las cuentas. Accounts payable, capital, cash, drawing, equipment, fees earned, no payable. Ok. Aquí está la transacción. Y nosotros aquí vamos a poner a qué cuenta, por ejemplo, en la transacción invest cash in the firm. O sea, se invirtió efectivo en la compañía. ¿Cuáles son las cuentas que se afectan? Bueno, cuando el dueño invierte, se afectan dos cuentas. Se afecta la cuenta de cash y se afecta la cuenta del capital. Entonces, tenemos que decir, con esa transacción, ¿cuál es la cuenta que se debita? Bueno, pues se debita la cuenta C, que es el cash, y se acredita la B, que es el capital. ¿Ven? Eso es lo que vamos a hacer en ese ejercicio. Vamos a leerlo un poquito. Por ejemplo, paid rent for month. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que se afectan? Bueno, se afecta el rent expense y se afecta el cash. Vamos a buscar aquí rent expense. Ah, mírala aquí, la H. Y cuando se paga la renta, aumenta la renta, el gasto de renta y disminuye el efectivo. Como aumenta el gasto de renta, pues los expense aumentan por el débito. Ponemos aquí este H en el debit y ponemos a cash, que es la que se acredita en el crédito aquí. ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahí, eh? Ah, un poquito, profe. Que más o menos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a leer y vamos a ir haciéndolo. Y lo revisamos. Así que vamos a ver. DR que viene siendo, decrece No, débito y crédito. o débito, ok. Entonces, si la cuenta aumenta y es un access, pues aumenta y la ponemos aquí en el débito, el nombre de la cuenta. Si la cuenta Profe, el aumenta y es un spend, liability, el spend ese que quiere decir en español. gasto. Ah, ya, ya, ya. Ujú. Ay. Ya no se ven las últimas. Ah, sí, voy a subirlo un poquito más. Ahí está. Yo cerré el micrófono. Ah, no, no. Yo déjeme. Aquí estoy. Y, y no hay manera que se vea completico.
a grabar que estaba parado. Vamos a ver, recibió cash. Ustedes me van a decir, no se preocupen por qué débito, crédito, no, no, no. Díganme, en recibió efectivo por servicios, ¿cuáles son las cuentas que se afectan? ¿Quién me dice cuáles son las cuentas que se afectan? Recibió Profe, cash. Sí, recibió efectivo por servicios. Hizo un servicio a la empresa y le pagaron ese servicio. ¿Cuáles son las cuentas, Santiago, que se afectan? el cash El cash y y ¿cuál más? y el capital. Bueno, y los ingresos, que bueno, el capital se afecta porque los ingresos afectan el capital, pero ya tenemos los ingresos. Entonces, asimismo, el cash y los ingresos. ¿Qué pasa con el cash, Santiago? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué tipo de cuenta es cash? ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Un qué? Access. Un access. Un access. Así mismo. Entonces, ¿por qué lado aumentan los access? ¿Por el débito o por el crédito? Por el débito. Por el débito. Entonces ponemos aquí, buscamos qué letra es el cash, que es la C, y la ponemos Sí. aquí en el débito. Muy bien. Y entonces los ingresos en inglés son fees earned. Los fees earned son los ingresos por servicio. Entonces, como bien dijo Santiago, aumenta el capital. En este caso ya tenemos los ingresos, vamos a hablar de los ingresos. Entonces, ¿por qué lado aumentan los ingresos, Santiago? Por el crédito. Por el crédito, en lo que es el capital, los ingresos y los liabilities aumentan por el crédito. Entonces le ponemos aquí fees earned, una F así. Ahí estaría registrada. ¿Ven? Así de sencillo es el asunto. Muy bien, Santiago. Muy bien. Déjenme ir anotando de una vez porque, ¿verdad? No podemos perder ninguna oportunidad. Vamos a poner aquí. Yo tengo tantas columnas en esta calificación que después yo digo, ven acá, ¿qué fue lo que me dije? ¿Qué fue lo que yo le puse aquí? ¿Cómo fue? Y, pero aquí lo tengo. Profe, va Espérenme. punto para contestar. Claro, ya voy a comenzar a Voy dar ahora. punto. Desde ya, de una vez. Voy para allá, profe. Espérenme, que esta no es. Espérate, control Z, déjenme un momento, déjenme cerrar esto. Y vamos a abrir la que es, porque estaba en la que no era. Vámonos aquí, califica. Ahora sí. Vamos acá. Déjeme, cerré los micrófonos ahora. Para yo poder buscar aquí y después lo abrimos otra vez. Déjenme poner aquí, acá vamos a poner participación primer día de la segunda semana. Entonces, arrancamos con la número Pago 4. salario. Pagos salarios, José Julián. Pagos salarios. Vamos a ver cuáles son las cuentas que se afectan. Bueno, se afecta el cash, Ajá. ¿Y que cuál más? disminuye por el crédito. Disminuye por el crédito. Buscamos a cash. Aquí lo ponemos de una vez en el crédito, la letra C. ¿Y qué otra cuenta se afecta, José Julián? El drawing, ¿no? Los expense. Ah, bueno, Ese es el gasto de salario. exacto. Entonces, es un gasto, es un expense. Y los expense, ¿por qué lado aumentan? Por el crédito también, ¿no? Por el debe. Míralo aquí. El débito, cierto, Sí, cierto, los cierto. Por expense el débito, sí. aumentan por el débito. Y entonces, pues, recuerden siempre, efecto igual y contrario. Entonces Exacto. ya tenemos el crédito, porque el cash disminuye por el crédito. Ya lo sabemos y entonces ya pusimos la C. El otro efecto, pues, es por el débito. Y como es un gasto, los gastos aumentan por el débito. Y ahí decimos, pues estamos bien. Entonces nos vamos al gasto que se llama salary expense y le ponemos en el débito, que es la letra salary expense, la letra I. Ahí está registrada. Muy bien, José Julián. Ven, vamos a poner aquí a José Julián y a Santiago, que no lo llegué a poner, pero ya yo lo pongo porque ya yo lo tengo aquí. Santiago
y José Julián. Aquí tenemos, que ya participaron. Entonces, vámonos con la número 5. Dice, compró equipo a crédito. ¿Cuáles son las dos cuentas que se afectan? Con payable, ¿no? Accounts payable y ¿cuál más? George. La equipment. La Esa de también se va a equipment. afectar. Exactamente. ¿Y qué tipo de cuenta es equipment? Asset, Access. ¿Y qué pasa con los equipment? ¿Aumentan o disminuyen? aumentan. Aumentan. ¿Y como es un access, por qué lado aumenta, George? Por el débito, Por el débito. Entonces ponemos aquí el equipment, que es la letra E, lo ponemos en el débito. ¿Y qué otra cuenta fue la que tú me... Accounts payable. ¿Qué pasa con ok. los accounts payable, George? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. ¿Y qué tipo de cuenta es accounts payable? O sea, viene siendo como liability, Un ¿no? liability. ¿Y por qué lado aumentan los liabilities? Por el débito igual. Por el crédito. Entonces, los Débito, crédito. liabilities aumentan por el crédito, ¿ven? Los liabilities aumentan por el lado crédito. Entonces, tenemos que registrarlo en el crédito. Y aquí ponemos entonces accounts payable, que es la A. Ahí está registrado, ¿ven? Efecto igual y contrario. El efecto de compró equipo a crédito tiene el mismo efecto porque es el mismo monto, igual, pero contrario. En el cash, en el equipment es un débito y en el accounts payable es un crédito. Ahí está. Vámonos ahora con la número 6. Dice, profe. déjame poner aquí a George y ahora es, ¿quién es que? Winnie. Winnie. Déjame buscar a George y a Winnie vamos a ponerla de una vez. Ok, Winnie. La siguiente transacción dice, pagó lo que debía de los equipos. ¿Cuáles son las cuentas, Winnie, que se afectan? Cash. Cash y ¿cuál más? Account payable. Account payable, así mismo es. ¿Y qué pasa con el cash? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué tipo de cuenta es el cash? Access. Access. ¿Y por qué lado disminuyen los access? Por el crédito. Por el crédito. Entonces ponemos en el crédito la letra C. ¿Y el accounts payable? ¿Qué pasa con el accounts payable? ¿Aumenta o disminuye? Igual, yo creo que es igual, disminuye, profe. Disminuye el accounts payable porque la empresa está pagando lo que debe, ahí está disminuyendo. Entonces, ¿qué tipo de cuenta es accounts payable? Del grupo de los liabilities. Exactamente. ¿Y por qué lado disminuyen los liabilities? Vamos a ver el diagrama. ¿Por qué lado disminuyen? Por el débito. Los liabilities disminuyen Por el débito. Entonces tenemos que darle un débito al accounts payable, que es la letra A. Y ahí queda registrado, chicos. Muy bien, Winnie. Vámonos contigo, Kirenia, que andas ahí y no tienes ni un punto todavía. Y anda ahí aparando. Vamos con esta, Kirenia. Dice, compró suministros a crédito. ¿Cuáles son las cuentas que se afectan, Kirenia? Cuenta PayPal. Accounts payable y ¿cuál más? Y supply. Y supplies. ¿Qué pasa con los supplies? ¿Aumentan o disminuyen? Aumenta el supply. ¿Y qué tipo de cuenta es los supplies? ¿A qué grupo pertenece? Aumenta por el débito. Aumenta por el débito. Buscamos aquí supplies y es la J. Y la otra cuenta que tú dijiste fue aumenta por el crédito. Entonces el accounts payable es un liability y aumenta y también aumenta por el crédito. Entonces le ponemos aquí la A. Ahí está registrado. Si hay alguien que tiene alguna duda, pues pregunta, chicos, ¿verdad? Me pregunta para que lo hagamos hasta con señas. Le explicamos ahí como los mudos para que se entienda. Vámonos con la número 8. Dice, pidió dinero prestado al banco. Déjame buscar a Kirenia aquí, espérenme que no la ha buscado, Kirenia. Dice, pidió dinero prestado. Déjame sin punto. Claro que estaba puedes dejar sin punto. Dice, pidió dinero prestado al banco, entregando
un pagaré a cambio. Chicos, eso es que la empresa tomó dinero y firmó un pagaré, un no payable. ¿Cuáles son las cuentas que se afectan en ese caso, chicos? Payable Bueno, account No payable y cuál más. y Monia, Monia. el No, cash. no payable y el cash. Así mismo es. No payable y cash. Estoy ¿Qué pasa sincera, con estoy respondiendo con miedo porque no estoy segura. No, pues tranquila, responde sin miedo, porque No si estoy no lo haces bien, segura. lo corregimos, no te preocupes. Entonces, esas son Ahora las dos viene cuentas. quién. Esas son las dos cuentas, Monia. Accounts no payable y cash. ¿Qué pasa con el cash, Monia? Eh, ¿Aumenta o disminuye? aumenta porque es un access, No, aumenta con el aumenta, débito. exactamente. Y el Aumenta por el débito porque débito es un porque access. es un access. Entonces, y es que aumenta porque el dinero entra a la empresa. Ajá. Cuando le dan ese préstamo, cuando el banco lo desembolsa, le entra ese dinero a la empresa. Entonces aumenta. Ponemos en el débito el cash, que es la letra B. Y el account El no payable, ¿qué pasa con el no payable? ¿Aumenta o disminuye, Monia? disminuye por... Aumenta. Sí, ¿verdad? Aumenta porque la empresa que no le debía al banco ahora le está debiendo $10,000. Entonces aumentó el no payable. Y como el no payable es un liability, Aumenta con el aumenta crédito. por el crédito. Así mismo es. Mírenlo aquí, el no payable es la G. Dice la número 9. Supplies inventory. El inventario de suministro mostró que se utilizó 1/3 durante el mes. Yo, profe, Dale, Elba. es un supply expense y Exactamente. un suples. Supli, ¿no? Y un supplies, Y un supply. exactamente. ¿Y qué pasa con el supply expense, Elba? Aumenta. Aumenta. ¿Y por qué lado aumenta? Aumenta por la parte de débito. Por el débito, así Por mismo hace. es. Así mismo, por el débito aumenta. Ponemos una acá aquí. ¿Y qué pasa con los supplies, Aumentan Elba? también. No, si decimos que No. se gastaron, los supplies disminuyen. Disminuye por el Y crédito. exacto, porque es un access los supplies y los access disminuyen Disminuye por el crédito. por el Entonces, crédito. aquí ponemos la J. Ahí está la transacción. Mis Y 5 por puntos. último, ay, sí, El míralo 10 aquí. lo voy a hacer yo. Ok, Marilyn, déjame buscar a Elba. Miren cómo es Elba de una vez, mi punto. Dice mi Dios mío. punto. Yo te lo puse ya, Monia. Monia, ya yo te lo puse, lo tuyo. Profe, porque yo entro por momentico, estoy viendo un Ven contexto acá, porque si Elba, no, no puedo. y tú eres contadora, Elba. No, yo no soy contadora. Yo desperdicio más dinero que un diablo. Yo me fuera a ser contadora, a ver si ahorro más. ¿Y cómo, y cómo tú sabes, Elba, de esto? Pero fue cómo- porque usted, es tanto lo que usted repite todos los días, tanto lo que usted repite y lo que usted repite, que uno va Ah, estudiando. Profe, vaya. Ay, coño, pues yo soy buena. Vaya, ¿Ve? profe, vaya. Bueno, espacio pagado, señor. Gracias, Elba. Tú sabes, Eso es para que vea. yo dije, no, Elba es contadora porque Elba tira No, todo y profe, lo no, yo tira. toda mi vida fui maestra. Del César, lo que es del César. Claro, no, Elba, No, toda mi estamos vida fui bien. maestra, profe. Eso mismo también, oye, no es que la profe es buena, no. Es que hay una combinación buena, chicos. Elba aprendiendo y la profe enseñando. No, Porque profe, no usted es buena podemos. porque usted enseña Sí, y uno además aprende. lo hace muy despacio, muy bien. Eso Mira, de yo con las ahí. matemáticas era rapidísima porque me Eres gusta. buena, Pero ahora Elba. estoy llevando el paso, ve, lo voy aprendiendo y lo voy aprendiendo. Bueno, usted vio ve, uno comete errores porque es que nunca he dado eso, nunca he dado esta asignatura. Estoy orgullosa de Elba. Miren, chicos, y Elba, les dije que Elba tiene unas letras, hermosas, Dios mío. Muy bien, Felicidades, Elvi. muy bien. Gracias. Ay, sí, de verdad, chicos, son Ya, bellas. Pita. Muy Muchachos, díganme bien. felicidades. Ya te lo ¡Ay, dije. felicidades! Te lo Felicidades, cantamos y Vita, todo si tú felicidades. quieres. Linda. Ay, Dios mío. Ay, vámonos contigo, Marilyn. Dice,
el Retiro dueño efectivo para uso para personal. uso personal. Ahí el cash es el que se afecta Se afecta el cash y cuál más. y el capital, ¿no? Y el capital, pero tenemos una cuenta especial que se llama drawing. Drawing, no, El- drawing, no, ajá, drawing. ¿cómo se Exactamente. pronuncia? Drawing, ¿no? Ujú, Drawing. Drawing. Ujú. Con O, El drawing. drawing. Ujú. Ok, drawing. Entonces, esas son las dos cuentas, cash y drawing. ¿Qué pasa con qué pasa con el cash, Marilyn? ¿Aumenta Que disminuye. que disminuye? ¿Y qué tipo de cuenta es el access? Débito. Aumenta por el débito porque es un activo Ajá, y aumenta por el disminuye débito. Ajá, por el crédito. por el Y crédito. como disminuye, lo vamos a poner en el crédito. Tenemos aquí el cash, es la letra C. Y el drawing, que es una contracuenta del capital, aumenta por el débito. Por el débito. Y entonces ponemos Drawing. aquí el drawing, que lo tenemos aquí, la letra D, lo ponemos en el débito. Y ahí está, chicos, el cuadro. ¿Ven? Entonces, una duda. Profe, mis 5 Hablamos puntos. Ay, déjame los puntos de ponértelo también. Marilyn Teacher. Ya, Cada aquí vez que- están. Cada vez que hablemos del capital, estamos hablando del drawing. No son dos No. cuentas diferentes. Capital es una cuenta y el drawing es otra cuenta que pertenece al grupo de capital. Cuando decimos que el dueño invierte en la empresa, pues es el capital que se está afectando y le damos un crédito al capital, porque aumenta el capital. Ahora, cuando el dueño saca los chelitos y le dice que se retiró para uso personal, entonces las cuentas que se afectan es cash y el drawing. Y entonces el drawing aumenta por el débito y ponemos en el débito lo que retiró el dueño y el cash disminuye por el crédito. ¿Ven? Lo que pasa es que dentro de la clasificación del Owner's Equity, tiene muchas cuentas, pero hay dos cuentas que vamos a estar usando mucho, que es la del capital y el drawing. El capital aumenta por el crédito y el drawing aumenta por el débito. Pero pertenecen las dos cuentas a Owner's Equity. Deberían las dos aumentar por el crédito y disminuir por el débito, pero el drawing es una contracuenta del capital. Por eso se comporta diferente. Pero cuando estemos viendo las numeraciones, el chart of account, el catálogo de cuentas, pues vamos a ver que la numeración del capital y del drawing comienzan con el mismo número, porque pertenecen al mismo grupo de cuentas. Michelle, tengo una neurona haciéndome cortocircuito con otra. Vamos a ver. No, vaya, estoy fundida con eso. Profe, encuádrelo ahora para poder tirarle un escritorio. Ah, sí, vamos a ponerla más Usted va a pequeña. mandar el material cuando Sí. terminemos. Exactamente, claro que sí que lo voy a mandar el material. Y en el material está el ejercicio, pero está sin hacer. O sea que ahora lo estamos Profe. haciendo. Ujú. ¿Usted me podría explicar qué cosa es lo de la contracuenta? La contracuenta son cuentas que pertenecen a un grupo de cuentas, pero se comportan diferente. Por ejemplo, el capital es una cuenta que pertenece al Owner's Equity. Y dice aquí que el Owner's Equity, dice aquí arriba, que el Owner's Equity aumenta por el crédito y disminuye por el débito, ¿verdad? Se supone que todas las cuentas que pertenecen al Owner's Equity tienen ese mismo comportamiento. Aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del Owner's Equity hay una cuenta que se llama Drawing, que su comportamiento es contrario y por eso se llama contracuenta. El drawing, cada vez que el dueño retira,
tenemos que darle un débito a la cuenta de drawing. Entonces, el drawing aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Entonces, por eso se le llama a la cuenta que pertenece. Eso mismo es. Por eso se llaman contracuenta, porque son contrarias al grupo de cuenta que pertenece. Pertenece al Honest Equity, pero se comporta completamente diferente. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Vámonos a ver, vámonos a hacer otro ejercicio. Esto solamente se aprende así, chicos. Solo se aprende practicando. Solo se aprende practicando. No hay otra forma de aprenderlo. Vámonos con otro ejercicio. Tenemos aquí, dice, miren, dice, tenemos transacciones aquí, tenemos que especificar cuáles son las cuentas que se afectan, qué tipo de cuentas son, si aumentan o disminuyen y si es un débito o si es un crédito. Dice, vamos a poner el monto en el débito o en el crédito. Vamos a comenzar con la primera. Dice, don Eduardo inicia actividades con un aporte en efectivo de 50,000. Bueno, las cuentas que se afectan en esa transacción es cash y tenemos cash y tenemos el capital. Cash el tipo de cuenta es un access y el capital es owner's equity. En este caso, el cash aumenta y el capital también. Entonces, ponemos en el cash, en el débito ponemos los 50,000. Falta un 0. Y en el crédito del capital ponemos los 50,000. ¿Se entiende eso, chicos, lo que hicimos ahí? Eso vamos a ver. Primero especificamos cuáles son las cuentas siempre y nos acostumbramos desde ahora a poner primero la cuenta que se va a debitar. ¿Oyeron? Por ejemplo, en el caso de que compra de moto por 15,000 a crédito, ponemos primero la cuenta que se va a debitar. ¿Cuál es la cuenta que se va a debitar? La cuenta de motorcycle. ¿Y por qué capital en el primero, los 50,000 quedan como crédito? No, primero el cash, el débito y después capital con el crédito. ¿Y por qué? Porque primero el cash aumenta. ¿Y aumenta por qué lado aumentan los activos? Por el débito y por eso lo pusimos en el débito. Y después el capital también aumenta y el capital, como es un owner's equity, aumenta por el crédito, por eso lo ponemos en el crédito. Oh, ya. Ya esta transacción terminó. Entonces, el motorcycle, motor es el débito, es un activo, y también el accounts payable es la otra cuenta. Entonces, el motor es un access y el accounts payable es un liability. ¿Qué pasa con el motor, con el activo? Que aumenta. Y el liability también aumenta. ¿Cuánto aumenta? 15,000 el activo en el débito y la accounts payable 15,000 en el crédito. Profe, la cuenta esa en inglés, la primera, ¿qué significa? Motorcycle. Vehicle, puede ser también vehículo, pero puede ser una cuenta que se llama motorcycle, motocicleta. ¿Verdad? Vamos a ponerle vehículo para que ustedes la entiendan. Pero puede ser, ajá, como equipo o vehículo. Vehicle sería la cuenta o motor. Pero vamos a ponerle Okay. vehicle. Está bien. Vehicle. Entonces, vámonos con las siguientes. Las siguientes son. Ren expense, ¿no? Ren. Exacto, exacto. Ren es gato, expense, ¿no? Sí. Expense es gato. Exactamente. Vamos a hacerlo y después lo socializamos
Vamos a hacer esas tres y luego las socializamos. Vayan haciéndola. Y el cash es un activo, profe, ¿eh? Un El asset. cash es un activo, un access, así mismo es. Vamos a irla haciendo y después se la socializamos. Vesla haciendo, Elba, y después la revisamos. Son esas tres. Unos minutos para eso. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, dígamela. Profe, en esta que viene ahora, que Ujú. dice renta una oficina, ya ahí está implícito, queda a cuenta por pagar No, o no sé, no, me no, salta la eso lo duda. pago. No, no, eso está pago. Porque la renta, si hubiese sido a crédito, ponemos rent office por ese Ah, precio ya, on account. Dijera ya, o on sea que ya esta account. está paga ya. Ya eso es en efectivo, eso es cash. Ok, ok, gracias. Ujú. Wow, ¿y qué es lo que esto hace? ¿Qué es lo que esto hace, señor? Qué lindo. Yo que escribo tan lindo y ella moviéndose la letra. Gloria a Dios. Teacher, en el de los 520 50 contados y 50 créditos, eh, sería cash y supplies o cash y intereses pagables. Son Payable. tres, ahí hay tres cuentas. Tres cuentas Oh, hay ahí. ahora fue me di cuenta. Entonces, y Ah, no, y ya, entonces está el accounts payable, en ese están los supplies y está el cash. el cash, ya, ya. Ujú, ujú.
Vamos, Elba, vamos a hacer este, que tú lo tenías casi hecho, Sí, ya. el de la renta. El de la renta. ¿Cuáles son las cuentas, Elba? La cuenta es no se habla mucho inglés. Sí, Rent Expenses. Expense, así mismo, Rent Ajá, es Expense, un tipo de spend de gasto es tipo y es expense, débito de 2.500 aumenta y aumenta por el y débito, aumenta. 2.500. Y la otra es una cuenta de cash, de Cash, assets activa, disminuye el crédito. Access, disminuyen el crédito. Disminuyen Muy el bien. crédito. Vámonos con Monia, que Monia estaba haciendo esa, la de los... Ahora no son 5 puntos más. No, claro que no, claro que no. Quiere Dios muchos puntos, bendito. profe. No, si por él va, óyeme, cada vez que ella dice ja, un 5 puntos. Dije, yo estaba en cash, que es assets. Vamos a poner el cash, que es un access, Supply, que es un asset también. supplies, que es un access, Y el otro que es un liability. y accounts payable, que es un liability. Esto es un access y liability. ¿Qué pasa con los supplies, Monia? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan en el Aumentan. débito ¿Aumentan? ¿Por qué monto aumentan? por 520 520. es igual a, espérese un momentico. Espérame, abre el micrófono, Monia. ¿No es entre dos? ¿520 entre dos? 520 entre 2, exactamente. Ah, espérese que no saque la cuenta, teacher. Espérese un momentico. Lo voy a ser sincera. Espérese. 520 entre 2, 260, teacher. 260. Entonces, ¿qué pasa con el Ajá. cash? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta porque es un access en el débito. No, el cash no aumenta porque se está Ah, pagando. se está pagando, Entonces, ¿verdad el que cash sí? disminuye y Se va disminuye para el por crédito. 260. 260. ¿Qué pasa con accounts payable, que es un liability? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta porque están pagando a crédito, ¿no? No, porque están comprando, están Están generando un comprando. activo, Comprando a están crédito. generando un pasivo, están abriendo un pasivo, creando un pasivo. Aumenta. Y los pasivos, los liabilities, aumentan ¿por qué lado? ¿Por los cuales? Los pasivos. Los liabilities, ¿por qué Espérese, que lado lo tengo aquí en aumentan? una foto. Espérese. Los liability aumentan por el crédito. Aumentan por el crédito. Entonces, espérese, que aquí viene la duda mía. Aquí el supply, que es el primero que pusimos, se pone el total. Y entonces en el cash yo le digo liability, teacher, la cuenta por pagar es donde se pone mitad, ya, sí, entendí, mitad y mitad porque es mitad cash y mitad a crédito, ya. Ujú. Entonces la mitad que se está pagando hace que el Y el cash supply es el disminuya. artículo que se está Y comprando, ese ya. es el activo que está adquiriendo la empresa. Está Ya, entrando supplies, está saliendo efectivo y se está abriendo una cuenta por pagar. ¿Se ya. entendió esa, chicos? Vámonos con la última, que se pague el motor que se compró a crédito. O sea, con payo, por favor. Entonces, aquí tenemos el accounts payable. ¿Y cuál más? Tipo de cuenta liability, Eso es un liability. ¿Aumenta o disminuye? disminuye ¿Y disminuye por qué lado? por el débito, ¿no? Por el débito. ¿Cuánto fue que costó? 15.000. 15.000. El ¿Y pago la de otra cuenta?
que se El afecta pago de es la deuda, ujú, que esa sería cash. cash, El tipo de cuenta ACE, access, esa disminuye, disminuye, pero sería por el crédito, ¿no? 15.000. correcto, muy bien, así mismo es. Y ahí está todo registrado. Y si nosotros sumamos, miren la partida doble, qué chévere es, que dice la partida doble, ¿verdad? Que la suma de los créditos, de los débitos deben ser igual a la suma de los créditos, porque ese es el efecto igual y contrario. Si yo sumo todos los débitos, tiene que ser igual al total de los créditos. Y si eso está así, chicos, entonces, pues la ecuación se mantiene en balance. ¿Oyeron? No, no necesariamente quiere decir que está correcto, pero sí la ecuación está en balance. Todas las entradas están con sus asientos débitos y créditos. Si nosotros sumamos, y si lo hacemos por entrada, pues en la primera tenemos 50 y 50. En la segunda tenemos 15 y 15. Tenemos en la tercera 2.500 y 2.500 débitos y créditos. En la cuarta, tenemos del lado de los débitos tenemos 520 y de los créditos tenemos 520, lo tenemos en dos partidas, pero está los 520. Y después 15.000 y 15.000. O sea, chicos, que ahí están, podemos decir que están registradas en débitos y créditos. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Tienen alguna pregunta de esto, alguna duda? Vamos a hacer otro ejercicio. Esto solamente, chicos, se aprende haciendo ejercicios. No hay otra forma. Los que están calladitos, pues esperemos que estén atendiendo y estén entendiendo, ¿verdad? Dos cosas, atendiendo y entendiendo. Si están atendiendo y no entienden, me puede preguntar. Si no están atendiendo y no están entendiendo, pues esperen la grabación para que puedan verla. Vamos a hacer Profe, de esto, todas chicos. formas, cuando usted mande El material la clase, como vienen en blanco, podemos desarrollarlo ahí y ya, también porque lo como usted pueden, dice, en el problema de la contabilidad es la práctica. es la práctica. Así mismo es José Julián. Si ahora lo hacemos aquí, después ustedes también dicen, déjame ver, ¿y por qué fue así? Y entonces ahí también lo hacen. Así que chicos, vamos a hacer esta parte y entonces, pues vamos a tomarnos unos minutos para hacer esto. Yo voy a estar por aquí y vamos a tomarnos unos minutos. Esperemos que los demás que no han participado, pues que también participen, chicos. Bien, vámonos con la siguiente. El banco, un préstamo le hacen a la empresa por 50.000. Es, George, es un, Profe, ahí sería, el tipo de cuenta sería cash, ¿no? el cash es que el cash se afecta. ¿Y cuál más? Ese tipo, el tipo sería un cash, y entonces está la otra que sería como el payo, ¿ver? Exacto, vamos a decir que es un no payable, no porque pega. como es al banco, vamos a decir que es un no payable. ¿Qué tipo de cuenta es no payable? Esa sería un liability. Un liability. ¿Qué pasa con el access, con el cash? Con el cash sería un asset. ¿Y qué pasa con el aumento? Disminuye. Aumenta, igual que el liability. Aumenta igual que el liability. Pero como el access aumenta por el débito y el Sí, liability aumenta por ¿dónde? por el crédito. Por el crédito. Correcto. Así mismo es, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda con esa? Bueno, pues vámonos entonces con la, Las ventas de productos. las ventas de productos. ¿Quién me ayuda con esa? Vamos a ver. Vamos a ver, Kirenia, ¿dónde estás? Que no te escucho. Diga nombre. Kirenia Profe, parece que se me fue. Ajá. yo me fui, no, porque estoy aquí. Y Oye, los productos son, ¿qué cuentas? venta de productos por 20.000. La venta de Sí, productos, vamos a decir que es un ¿qué son? sales revenue, un income. Sales. Le Un ponemos así, income. se escriben así las ventas. Pueden ser que sean así. La cuenta se llama sales.
Porque la puse en blanco ahí porque yo dije, bueno, yo sé que en otra, pero en inglés estoy, no lo estaba Sales buscando. revenue. Ujú. Entonces, Entonces, ¿cuáles son las cuentas ahí que se ajá, afectan? cuenta por, cuenta por cobrar Account a receivable crédito, ajá, y que aumenta por el débito, que es un access, aumenta por el débito, y ¿cómo es? Sal el sales revenue, revenue, que es un income, ajá, y aumenta por el crédito. No, aumenta, no, disminuye por el crédito. No, aumenta, aumenta aumenta, también. Cuando tú vendes, los Sí, ingresos ¿verdad? Sí, aumentan. sí. aumentan. Ay, es que esto Sí, perdido con el inglés me tiene loca entre el débito, el crédito, el ASME, el liability, me tiene perdida ahí. ya. Vámonos, Milixa. ¿Puedes hacer la siguiente? Es la profe diciendo nombre aquí. Gloria a Dios. Milixa no dice nada. Ok, seguimos entonces con Monia. Anímate. Tú puedes. Monia. Pero aquí dice, pero estaba Ah, comiendo. ajá. Come sola. ¿Cuál, teacher? Ven. La La número, 4. la número 4. Ay, como encuentro no la gente, señores. Señores, Es como que encuentro. los Spencer Ah, los expense, eso se llaman, ¿tú sabes cómo se llaman eso? Se llaman utilities expense, se llama la cuenta, y ¿oíste? los... Utilities expense. O Y es, Selby, o Selby Spencer, ¿no, profe? eso es un expense. Utility se llaman los servicios. Utility expense es el nombre en inglés. Que son expense. ¿Qué pasa con los expense? Que aumentan o disminuye, Monia. Pero ese teacher estoy leyendo porque estoy haciendo ahora mismo. Sí, bajando esa Ay, y entonces biblioteca. tú estabas, en lo que estábamos viendo, tú estabas comiendo. Profe, si se están pagando, están disminuyendo. No, Están aumento, aumentan aumentan. Aumentando. los gastos por 2.350. Oye, el Y la otra cuenta que se afecta, ¿cuál es, cash, Monia? que es el access, Cash, que es un access, es que disminuye porque se está pagando. disminuye porque se está pagando y Ahí el disminuyen por el cash en el crédito. crédito disminuye y los Expense, utilities, siempre pay, los expense aumentan por el débito. Los expense, chicos, solo se le hace un crédito a los expense cuando se cierran al final del periodo. Pero siempre a los expense se le da un débito. Asimismo son los income. Los income siempre es un crédito. Solamente cuando se cierran. Lo que pasa es, chicos, que hay dos tipos de cuentas. Están las cuentas reales y las cuentas nominales. Los activos, pasivos y capital son cuentas reales. Los gastos y los ingresos son cuentas nominales. A las cuentas reales también se llaman cuentas permanentes. O sea que Access, Liabilities y Owner's Equity son cuentas permanentes y se le llaman también cuentas reales. Los ingresos, los income, los revenue y los expense son cuentas temporales o cuentas nominales. Y las cuentas temporales se cierran al final del periodo y entonces se transfieren sus saldos a las cuentas permanentes. Y eso también lo Profe, vamos nosotros a ver. profe, le está dando mucha información, la gente se va a tufar. No, es que tenemos que ir diciéndole para que sepan por qué los expense siempre aumentan por el débito. Cada vez que ustedes haya un expense en una transacción, chicos, denle un débito. Y cada vez que haya un ingreso en una transacción, denle un crédito. Y busquen entonces a quién darle el débito cuando los ingresos. ¿Por qué? Porque siempre va a ser así. Solamente en un momento de la contabilidad es que se le da ese crédito a los gastos o el débito a a los income. Entonces tenemos después la siguiente. Dice, un cliente liquida una factura pendiente por 15,000 en efectivo. ¿Quién me dice cuáles son las cuentas que se afectan en esa? Cuenta por cobrar Cuentas por cobrar y y el qué cash. más, y Y el el cash, cash.
Siempre ponemos Aumenta el cash. primero, aumenta el cash, que es un access. Y Sí. débito. ¿Y por dónde Y la- aumenta? por el débito. Por el débito. Y la cuenta por cobrar disminuye por Es el El una crédito. account liability. Que es, Busca un receivable, crédito. que es un access también, eso también. disminuye y disminuye Con Por el crédito. por el crédito. Así mismo es. Muy bien. Y dice la otra, se compran insumos por 3,000 a crédito. Un supply. Esos son los supplies. Así mismo es. Vamos a ver, Elba. Pero, Es un Supplies. supply con ¿Quién ACE. quiere hacerlo? ¿Quién me dijo aparte de Elba? Katia, dale, Katia. Vamos a esperar a Katia, Elba. te desintegraron, Eva. No, no importa. Si No, eso es pero yo bueno la que cojo ahora, entonces participen. ella sabe. No, eso Óyeme, es bueno que Quirenia, participen. No. Quirenia no es fácil. Oye, Quirenia sigue porque comiendo, sigue Eva, comiendo. no, yo no estoy comiendo, profe, ya comí hace rato. Eva, porque nosotros somos las que hablamos, entonces nos mandan Sí. a callar. Entonces nos mandan a no y nos cuelgan Claro. los micrófonos. Lo Me los cierro apagan. también, pero que ahora tenemos que aprovechar que Katia también, que Katia participa siempre, pero No, parece que Katia, bendiciones. Hace falta que claro que participen sí, todos. así mismo es Elba. Recuerden que Elba es mi ayudante, señores. Así que tranquila, no me la despabilen, no me la enchinchen. Ok, vámonos, Katia, supplies y qué más. entonces dice que se compran insumos por Supplies por 3,000 a 3,000. crédito. Ajá, Sería supplies ajá. que aumentan por débito. Aumenta por el débito porque es un Y access la, y aumenta por y el la, débito 3,000. ¿Y cuál ajá, es la es otra una, cuenta? ajá. Y las cuentas por pagar account payables, Ajá. que es un liability, Ujú. y aumenta por el crédito. Así mismo es, Katia. Así mismo. Ahora mismo voy a anotar a Katia porque Katia yo no la tenía anotada, chicos. Y entonces vamos a anotarla. Aquí a Katia, aquí la tengo. Miren, hoy han participado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. ¿Quiénes han participado? Quirenia, Monia, José, Julián, ha participado Katia, Santiago, Marilyn, George, Elba y Winnie. Pero yo tengo rato que no siento ni a Santiago ni a Winnie. No sé. Están ahí, chicos. ¿Ven? Sí, aquí estoy, Están profe, estoy comiendo, profe. escuchando. Están comiendo también. O sea que aquí está todo el mundo comiendo y la profe aquí en Belén con los pastores, ¿eh? yo le serví a Santiago y al esposo. Ay, Dios Usted comió mío. frutica. Ay, Usted pero está a dieta. eso fue a principísimo, Usted al está a dieta. principísimo de la clase, cuando estábamos ahí todavía. Y ustedes en mitad de la clase, cuando hace una hambre, Es que miren, la grande. matemática nos da hambre. Ay, Dios mío. Yo creo que también Marilyn y Julián están comiendo, porque ya como dicen ellos, que la matemática le dan No, hambre. no estamos comiendo. Ah, ok. Dice No, profe, no, todavía. siguiente, todavía. Dice la siguiente, se pagan 2,000 de intereses del préstamo. Ay, esa sí es buena. Esa es buena. Vamos a ver. Se pagan 2,000 de intereses del préstamo. ¿Cuáles son las cuentas que se afectan? Es un interés, un expense. Exactamente. No, pero, Aumenta, es pero, positiva. Y wow, es una cuenta de débito de 2,000. y al cash Y, se le y el da. CAS es un tipo de ACE negativo, que es un crédito de 2,000. Exactamente, chicos. Ahí la cuenta de interés expense se llama interest expense, se llama esa Expense. cuenta. Interest expense. Profe, todas las cuentas de gasto tienen adelante lo que es y el expense atrás, ¿no? Exactamente, siempre se hace así. Ese es el apellido de los expense. Y ustedes desde que ven que dice expense, es un expense. Vean qué chévere. Y entonces aquí interest expense, que es un expense, dice Elba, que aumenta por el débito en 2,000. Y la otra es un CAS.
que es un Y asset, la cuenta es cash, que es que un es un asset asset, negativo, una cuenta de disminuye débito por de el crédito crédito de 2000. 2000. Elba tiene como 15 puntos ya, profe, ¿no? No, 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 yo no, tengo no, como Elba no, 50. Elba yo creo que la va a tener que exonerar. Oiga, es la monitora, no puede estar en ese nepotismo de que le den tantos puntos. No, no puede estar en ese Yo nepotismo hago la así otra, profe. mismo. ¿Quién dice? Yo. George. Vamos a ver. Registró un ingreso de capital aportado por los accionistas por 100,000 en efectivo. ¿Cuáles son las cuentas, George? Ahí sería el capital, que sería cash, Cash y ¿cuál que más? sería asset, Access. ¿Qué pasa con y ese access? ese aumentaría Aumenta por por el 100 débito. mil, por el Ujú. débito. ¿Y qué pasa con la otra? ¿Cuál sería la otra cuenta? La otra sería el top capital, Capital, que esa sería un equity, pero esa un aumentaría equity. también. Esa aumentaría también. ¿Y por dónde Lo aumenta el que esa earnings sería equity? por el crédito. Por el crédito De 100 de mil. 100,000. ¿Ven, chicos? Y ahí está hecho esto. Yo creo que se ha entendido esto, ¿eh? Se ha entendido, Más o menos Fuerte y como cogido claro. el hilo, más o menos. más o menos. Vamos a ver qué tanto se entendió. Vamos a tener un formulario, chicos. Vamos a verificar qué tanto se entendió. Déjenme buscarlo. Tenemos Para- formulario hoy, Ay, sí, tenemos formulario hoy. Nos pero vamos a para resolverlo entretener en la clase. para resolverlo en esta media hora que nos queda. Ay, qué Dime, chévere monitora, saber. dime, monitora. Ay, qué Ay. chévere saber, qué chévere. Vamos aquí a buscar accounting. Uno. Sí, vamos a ver los que no están, si se ponen. Todos responden porque aquí están los puntitos. En busca de los puntos perdidos se llama la obra. Esta es la semana 2. La semana Es una 2. obra de misterio. Puntos perdidos. No, es que es semana 2, clase 1. Mírenla aquí. Y déjenme ponerle, agregarle sus. El primero es... Ok, vámonos para allá, chicos. Vamos a mostrarle nuestro formulario. Déjenme abrirlo porque está cerrado. Y vamos a verlo como si lo fuéramos. Esta es la verificación de la clase de hoy. Recuerden poner su correo correctamente para que puedan ver su respuesta, su calificación. Dice, miren chicos, aquí están, y se lo voy a dejar aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Aquí están las letras, ¿ven? Y entonces aquí dice, comenzó el negocio con una inversión en efectivo. Y entonces ustedes van a escoger cuál es la cuenta que se debita. Y están las letras aquí. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la cuenta que se debita? Se debita la cuenta de efectivo. La cuenta de efectivo es la C. Ustedes vienen aquí y ponen la C. ¿Cuál es la cuenta que se acredita? Entonces ustedes buscan aquí la cuenta que se acredita, el nombre que diga acá, la ponen. Yo le voy a dejar este cuadrito en la pantalla para que ustedes no tengan que estar subiendo y bajando. Y así dice la próxima. Pagó el balance, cada transacción tiene dos dibujitos, ¿verdad? Dice, pagó el mismo dibujito. Pagó el balance que le debían a los acreedores. Y después dice cuál es la cuenta que se debita y cuál es la cuenta que se acredita. Ingresos del mes. Los ingresos del mes, cuál es la cuenta que se debita y cuál es la cuenta que se acredita. Dice, pagó salarios por el mes.
¿Cuál es la cuenta que se debita y la que se acredita? Pagó la publicidad. Cuenta que se debita, cuenta que se acredita. Dice, compró equipo on account, compró equipo a crédito. Entonces, y luego dice, compró supplies on cash, o sea, compró supplies en efectivo. ¿Cuál cuenta se debita y cuál cuenta se acredita? Dice, vendió suministros al costo por cortesía. ¿Cuál es la cuenta que se debita y cuál es la cuenta que se acredita? Retiró para uso personal, débito y crédito. Y por último dice, usó suministros durante el mes, débito y crédito. Cuando terminan, le dan enviar. Entonces, chicos, les voy a dejar fijo esta parte ahí para que ustedes la tengan ahí y no tengan que estar subiendo y bajando, para que ustedes puedan ver cuáles son las cuentas las letras de las cuentas, para que la puedan seleccionar. Entonces, voy a compartirlo y voy a dejar de grabar, por supuesto.